Radio Educación, El Hilo de Ariadne, Sexualidad ATI y Mujeres en Frecuencia presentan Redes con límites seguros. Sexualidad, internet, redes y todo lo que necesitas saber para guiar a tu niño, niña o adolescente frente al mundo digital. Redes con límites seguros. Hoy, ¿qué hacer para que mi niño, niña o adolescente sienta confianza de hablar conmigo cuando se encuentra algo indebido en internet? Si yo llego a ver pornografía por accidente, no le contaría a mis papás, porque me regañarían o me daría vergüenza pues lo que estoy viendo. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en este espacio que es para ti, especialmente para ti que estás a cargo del cuidado y de la educación de un niño, niña o adolescente. A veces lo hacemos en casa, a veces en la escuela, bueno, coincidimos en muchos lugares, así que pues ya sea que sean tus hijos o tus hijas, o no importa, todos y todas podemos hacer algo para ayudarles a entender el mundo y para ayudarles también a cerrar la puerta a todo lo que les pueda hacer daño. Así que bienvenido y bienvenida. Recuerda que queremos entrar en contacto contigo, que nos escribas por ahí algún mensaje, dudas, comentarios, sugerencias. Tenemos el correo redesconlimiteseguros@gmail.com. A ver, dime una cosa. ¿Tú has jugado al teléfono descompuesto? Ese juego donde una persona dice una idea y la van repitiendo entre mucha gente y al final todo se dice mal. Pues así nos pasa mucho en la vida cotidiana, ¿eh? Nos andamos quedando con muchas ideas que no logramos entender por la mala comunicación. Hoy tenemos el caso de doña Beatriz, que se acercó con la siguiente pregunta. ¿Qué hacer para que mi niño, niña o adolescente sienta confianza de hablar conmigo cuando se encuentra algo indebido en internet? Fíjate qué interesante pregunta, ¿eh? Pues te cuento, Beatriz es mamá de Karina, Juan y Andrea, quienes tienen 11, 13 y 15 años respectivamente. Y aunque la familia se lleva muy bien, hay cosas que se bloquean por falta de comunicación. La cosa es que un día el niño Juan encontró algo en internet y no supo cómo contarle a sus hermanas y mucho menos a su mamá. Era domingo, ya por la noche. Beatriz le pidió a su hija Andrea, la mayor, que la acompañara para ir a comprar el pan. En tanto regresaban, les pidió a su hijo e hija menor que alistaran la mochila para el día siguiente. Y ahí fue donde empezó la cosa. ¡Apúrate! ¡Yo quiero ir a ver la tele! Ya voy, nomás me falta ver el cuaderno de español. ¿El que parece sopa? Claro que no, está bien. Le voy a decir a mi mamá cómo lo traes. Ya, chismosa. Nomás andas de metiche, ¿a ti qué te importa? Mira, tiene todas las hojas arrugadas. ¿Y eso qué? Le voy a decir a mi mamá. Ya déjame. A Karina le gustaba hacer enojar a su hermano y constantemente lo amenazaba con acusarlo. A veces lo hacía, pero otras nada más disfrutaba la cara del muchacho asustado. Karina siempre encontraba motivos, pero ahora los tenía de sobra. ¿Y esa cara? ¿Qué? No te hagas. ¿Qué viste en tu cuaderno? ¿Por qué te quedaste así? Por nada. Ah, ya sé. Seguro tenías tarea y no la hiciste. No es cierto, no tengo. Ajá. A ver, déjame ver. ¡Que no tengo! Préstame tu cuaderno. No, ¿por qué? Ya déjame. Ahora sí te voy a acusar. Karina, ya déjame en paz, vete para allá. ¡Mamá! El grito no bastó. Karina se levantó y salió corriendo para esperar a su madre y ventilar aquella falta. Juan se asustó un poco, pero cayó en cuenta de que aún tenía tiempo para hacer la tarea y salvar el pellejo mientras Beatriz regresaba. Tarea número 1. Traer una cartulina azul. Ay, no, ¿dónde la voy a conseguir? Ahora sí mi mamá se va a enojar mucho. Primero se me olvida la tarea y luego hay que comprar algo. Mejor no le digo. Voy a hacer la otra tarea. Tarea número 2, investigar sobre la cultura maya. Eso está bien, papá. Nomás prendo la compu de mi mamá, entro al internet y listo. Y allí estaba el muchacho,
aplicando la técnica de San Google, buscando el tema de la tarea. Entraba a una página, cortaba algo y lo pegaba en su hoja de tarea. Luego otra página y así, hasta que apareció una pestaña sospechosa que decía: ¿qué dice aquí? ¿Quieres conocer mujeres indígenas? ¿Mujeres indígenas? ¿Cómo? ¿Querrá decir mujeres mayas? ¿Será? Yo creo que sí. Voy a verlas. Oh, no. Grave error. No debía abrirla. Esa era una ventana emergente, de esas que usa la pornografía para enganchar nuevos consumidores. Y cuando Juan la abrió, comenzó el desfile de mujeres desnudas y parejas teniendo relaciones sexuales. ¿Qué es esto? ¿Dónde está la información? Ninguna información. Solo se iban abriendo nuevas pestañas con imágenes y videos cada vez más grotescos. Mujeres con juguetes, tríos y grupos de personas desnudas golpeándose. Era tal la vorágine sexual que logró inmovilizar al niño a grado que no podía reaccionar. Era una especie de hipnotismo que solo pudo romperse con el sonido de la puerta. ¡Ya llegamos! Con el grito, Juan reaccionó de golpe y atinó a cerrar el navegador, pero temía que las páginas se volvieran a abrir, así que mejor apagó toda la computadora. Se encontraba en tal asombro que la voz de su hermana le parecía tan lejana como en otra dimensión. Dejó de importarle lo que ella decía, incluso porque para sus adentros tenía otra preocupación. Ahora sí mi mamá explota. Primero se me olvida la tarea. Luego no compro la cartulina y para acabarla me pasa esto. Mejor no le digo nada. Y el muchacho guardó silencio. Guardó silencio en la cena. Guardó silencio al irse a dormir. Guardó silencio al día siguiente y todavía cuando regresó de la escuela, guardó silencio. Esa actitud atrajo la atención de Beatriz y un día trabajando en su computadora encontró los videos. Así que indagó e indagó hasta conocer lo que había pasado. Por eso nos hizo la siguiente pregunta. ¿Qué hacer para que mi niño, niña o adolescente sienta confianza de hablar conmigo cuando se encuentra algo indebido en Internet? Así es. Necesitamos construir la confianza en ellos y ellas para que puedan acercarse y encontrar en nosotros y nosotras un refugio frente a todo eso que les llega en el Internet. Por eso es importante abrir esos canales de comunicación y confianza con nuestros niños, niñas y adolescentes. Aquí queremos contribuir a que les escuches y que sepas qué piensan, qué sienten, qué les preocupa. Vamos a escucharles. #NavegandoAndo. Yo tengo una comunicación bien con mis papás, con mi mamá y mis hermanos. Pues la comunicación con mis padres, pues es más o menos. Con mi hermano, pues él me dice de malas palabras. La comunicación con mis padres es muy bonito porque platicamos de todo, del pasado y de lo que hubo. Yo me pasó algo que no le conté a mi mamá, pero ahora me arrepiento porque una vez cuando yo vine para acá a la secundaria, yo estoy en la parada y un señor me pitó con el taxi y me dijo que me subiera, pero yo no quería porque sí iba a llegar tarde a la escuela, pero preferiría llegar tarde antes de que subiera al taxi. Y le dije no, y ahora me arrepiento de no haberle contado a mi mamá. Le dije que que nos pasó algo, pero no le dije de qué. Pues porque me daba pena y pues pensaba que si le iban a reclamar a los muchachos y que le pasara algo a mi mamá. Yo no me gusta hablar de sexualidad con mis padres. Me gusta mejor que lo hablemos aquí en la escuela. A mí solo me gusta hablar de sexualidad con mi mamá porque ella me enseña y me dice de las enfermedades que podrían pasar. A mí me gusta que no me digan tampoco porque me da pena a la vez y pues no me gusta. Mejor decido venir y acá que me expliquen las que nos vienen a hablar de eso. A mí no me gusta hablar de sexualidad con mi familia. Prefiero, igual que mi compañero, venir aquí y que me lo expliquen acá en la escuela. Me siento incómoda. A mí sí me gusta hablar de sexualidad con mi mamá porque pues ya saben más, porque ya lo pasaron.
Para mí sí es importante hablar de sexualidad con mi mamá porque así aprendo más aquí y aprendo más también en mi casa. A mí sí me da pena porque, pues, no sé, me da pena. Si yo llego a ver pornografía por accidente, no le contaría a mis papás, porque me regañarían o me daría vergüenza, pues, lo que estoy viendo. Me daría pena y además me quitarían el acceso al teléfono. Yo si viera tampoco les dijera porque me daría pena. Y si les dijera, me quitarían el celular y me pusieran a hacer cosas por una semana. Yo tampoco les contaría si viera pornografía por accidente. Me daría pena y tendría miedo. A mí me gustaría que me pusieran atención y me dijeran opciones. A mí me gustaría que la comunicación fuera respetable, que fuera también buena. A mí me gustaría que la comunicación fuera bien, que si les cuento algo, pues que no lo tomen a mal o me regañen. Yo les diría que fueran más, que se dieran más para prestar atención, que hubiera respeto y que no se burlaran de las cosas, porque a veces cuando hablas cosas de sexo o así, se ríen o lo toman como a juego. Pues que nos prestaran atención, lo primero, y que si les vamos a platicar algo, que no nos cambien el tema o se rían o se burlen. Que no se burlaran y que primero que nada que te presten atención y que no cambien de tema. ¿Qué tal con todo eso que nos dijeron? ¿A poco no son la mejor fuente para aprender a relacionarnos mejor? A veces pensamos que como son chicos y chicas no saben, pero la verdad es que debemos cambiar esas ideas porque son personas íntegras, con conocimiento tan valioso como el nuestro. De hecho, ellas y ellos deben tenernos confianza para decirnos cualquier cosa. Por ejemplo, Juan tendría que haber podido hablar con Beatriz para decirle que se le olvidó la tarea y que no compró la cartulina, ¿o no creen? Porque si no puede decir eso, que considera una falta, entonces callará cosas más delicadas. ¿O qué piensan? Seguro tenemos muchas inquietudes sobre este tema y por eso hemos contactado a la doctora Isabel Alba, quien es especialista en educación y bienestar emocional. Ha desarrollado varios programas para preparar formadores en alfabetización emocional, prevención de la violencia en el hogar, la escuela y en el noviazgo, en la promoción del buen trato y la resiliencia y en la educación sexual integral. Sus propuestas han llegado a miles de personas a través de Cuidarte, una asociación civil con sede en Guadalajara, Jalisco. Hashtag, según estudios PRO. La comunicación se construye en la cotidianidad y cuando hablamos de comunicación en la familia me quiero referir a 3 aspectos muy interesantes. Primero es la comunicación verbal y qué decimos con ella, con el tono de voz, con el volumen de voz y con el contenido mismo de la información o del mensaje que queremos transmitir, que ese sería un canal, lo verbal. Pero también la construimos en la cotidianidad con lo no verbal, es decir, con los movimientos de nuestro cuerpo, de nuestra cara, cómo se levantan nuestras cejas, cómo de repente hacemos algunos sonidos, que también sería lo paraverbal. Y con estos 3 elementos la construimos en la cotidianidad. A veces no somos muy conscientes de cómo lo no verbal tiene un impacto muy fuerte, más allá del contenido verbal, del mensaje en niños, niñas y adolescentes, en términos de autorización, de aceptación, de rechazo, y de cómo a veces mucho más interesante cómo hacemos más caso a lo no verbal que a lo verbal. Por ejemplo, cuando decimos, no estoy enojado, pero todo tu tono de voz, todo tu rostro, tu cuerpo está diciendo justamente todo lo contrario. Entonces es muy importante que tengamos mucha conciencia de la manera en la que nosotros emitimos los mensajes en estos 3 niveles, en lo verbal, en lo no verbal y en lo paraverbal. Y esto es sobre todo, va a ser un elemento muy significativo para tener una buena comunicación. Cuando estos 3 elementos están alineados, pues das poco margen al malentendido y justamente pues genera mayor confiabilidad en la persona que está tratando de comunicarse. Entonces una buena comunicación iría por ahí.
Pero también una buena comunicación en la familia permite que nosotros como adultos no cometamos errores o tantos errores en la comunicación con niños, niñas y adolescentes. Especialmente cuando los niños han sido expuestos a contenidos pornografía, pues porque tienen curiosidad, porque tienen amiguitos mucho más despiertos, porque además el acceso a este tipo de contenidos en internet ahora, en este tiempo, es muy, muy fácil de acceder a él. Entonces pensamos que padres, docentes y cuidadores en general no hablan de este tipo de posibles riesgos en la red con niños, niñas y adolescentes, y que cuando un niño, una niña o un adolescente se ve expuesto a este tipo de contenidos, en primer lugar, pues quizás no lo entiende muy bien, no sabe bien qué está sucediendo, y especialmente si no ha tenido educación sexual integral, o sabiendo bien y en una búsqueda por curiosidad, inquietud, lo encuentra, pues puede sentirse muy incómodo porque no hay desde nuestras neuronas espejo, pues ese contenido primero siente que está haciendo algo malo y después se puede conectar, identificar con algunas de las participantes en la situación de las imágenes de pornografía. ¿Cómo debemos actuar los adultos de su entorno? Primero que nada, podríamos hablar de situaciones secretas como juego. A ver, vamos a compartir un secreto que no nos atreveríamos a narrar o a compartir. Y desde ahí entender que estas situaciones secretas en realidad se refieren a cosas que no compartimos y cosas que no contamos porque generan cierta sensación de amenaza, cierto peligro, pero que va a ser muy importante ahí destacar que hay cosas que se deben contar, aunque parezcan secreto, porque generan mucha incomodidad, generan una sensación donde en tu mente se repiten las escenas, en donde te sientes confundido, en donde quisieras compartir y contarle a alguien, pero a la vez no te atreves, sientes que hay una parte en donde tú eres responsable de lo que te está sucediendo, a veces pueden sentir que todo eso que han visto puede ser real y se empiezan a comparar en cuanto a los cuerpos que aparecen ahí. Y entonces, bueno, los adultos podemos empezar a manejar que hay cosas que se deben compartir, especialmente cuando uno se siente incómodo, pero también cuando nos consta, por ejemplo, que ya los niños, las niñas, y cuando hablo de niños, niñas, estoy pensando en mi mente, tengo a niños, niñas de 8 años, que es cuando unas investigadoras nos comparten en su libro de A un clic de distancia la posibilidad de acceder a contenidos pornográficos. Es un libro que escribió Elena Laguarda y su equipo de trabajo. Nos dicen, bueno, una vez que te das cuenta que han estado mirando esos contenidos y te das cuenta porque el niño está inquieto, empieza a hacer algunas preguntas. Y bueno, también te puedes dar cuenta rastreando el historial de visitas que han hecho en su iPad o en su computadora. ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer? Y bueno, aquí las familias tienden a alarmarse mucho de la exposición a estos contenidos. Y lo que debemos hacer es explicarles a los niños, niñas y adolescentes que, en primer lugar, los contenidos que han visto no son para niños, niñas y adolescentes, son contenidos para adultos, que es una manera en la que los adultos abordan algunas escenas, algún contenido para excitarse y para tener un estímulo a su respuesta sexual erótica, pero que habiendo visto esos contenidos, en primer lugar deben considerar, además de lo anterior, de que no son contenidos adecuados para ellos, que la mayoría de las situaciones son ficticias y que presentan el erotismo de una manera estereotipada, repetitiva, falsa, y que en realidad hacer el amor o tener relaciones sexuales no pasa por ahí. Pasa por otro tipo de cuerpos, pasa por caricias, por otras maneras en las que hay un intercambio en la sexualidad. Entonces, pues sí, pues muchos de nosotros como adultos crecimos con la creencia de que la sexualidad no se debe tratar en la familia, es más, que es considerada como ofensiva o como grosera,
como algo que tal vez tendría que hacerse cargo incluso las escuelas, y no nos damos cuenta que en primer lugar educamos padres de familia a niños, niñas y adolescentes con las cosas que decimos, con las cosas que no decimos. Y bueno, yo voy más allá, yo diría que los adultos también necesitan prepararse, necesitan actualizarse sobre todo de las nuevas formas en que los niños, niñas, adolescentes se están vinculando y en las nuevas maneras también de acceder a erotismos, a desarrollar sus erotismos, a compartir sus erotismos, que son experiencias que nosotros como adultos quizás no tuvimos. Para empezar, la mayoría de nosotros no tenían celular en su niñez, o sea, somos otra generación. Y entonces lo que yo creo que le viene muy bien a niños, niñas y adolescentes es un adulto capacitado, formado, no solamente en las escuelas, sino padres de familia, por favor, hagan diplomados, cursos, talleres con relación a cómo debe abordarse la sexualidad infantil. Esta es una invitación y se las extiendo a todos y a todas, porque bueno, nosotros desde Cuidarte, por supuesto, trabajamos un diplomado en educación sexual para las infancias y las adolescencias, en donde lo que nos damos cuenta es que como adultos no hemos abordado suficientemente pues toda nuestra historia sexual infantil, y que cuando la actualizamos podemos ser mucho más empáticos, empáticas, y podemos hacer una conexión muy importante en términos de comunicación con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros alumnos. Así es de que muchísimas gracias por este espacio, les invito a conocer a Cuidarte. Por aquí les dejamos la página www.cuidarte.org.mx. Hashtag consejos prácticos. ¿Qué hacer para que mi niño, niña o adolescente sienta confianza de hablar conmigo cuando se encuentra algo indebido en Internet? Número 1. Muéstrale que te importa lo que pasa en su vida. Hay muchas investigaciones que confirman que un factor de protección familiar para alejar a las infancias y adolescencias de situaciones de riesgo es dedicar un momento al día para platicar con ellos y ellas. ¿Cuántas veces dejamos de hablar con nuestros hijos e hijas en el día a día porque estamos haciendo algo o porque tenemos prisa? Seguro muchas veces. También llega a pasar que nos están platicando algo, hacemos como que les escuchamos, pero ni les volteamos a ver, nuestra atención está en otro lado. Aunque no lo creas, esas acciones las perciben como falta de interés y poco a poco se van resignando a renunciar a la comunicación. Número 2. No sobrereacciones cuando se equivoca o rompe con tus expectativas. Es común que escuches algo que pueda no gustarte y tu rostro comience a cambiar, dando una señal de desaprobación. Muchas infancias y adolescencias no comparten situaciones difíciles o dolorosas por miedo a decepcionarnos o porque se sienten culpables por haber tomado una decisión equivocada. Eso no quiere decir que no pongas límites ni supervises sus tareas. Más bien es que cuides tus respuestas y le des confianza para hablar e incluso para enfrentar las consecuencias de manera asertiva. Finalmente, todas las personas nos equivocamos. Así es como se aprende. Número 3. No conviertas los temas de sexualidad en una gran plática. Siéntate, tenemos que hablar. Esto genera mucha incomodidad. Es mejor utilizar las situaciones cotidianas para ir abordando los diferentes temas que le pueden generar inquietud. Un programa de televisión o serie para preguntarle, ¿qué piensas de esa relación de novios? ¿Se vale que se traten así? O alguna circunstancia de la vida por la que está pasando alguna persona cercana. ¿Te imaginas lo difícil de vivir un embarazo a tan temprana edad como tu prima? Ciertamente sí habrá algunas pláticas que ameriten que generemos un espacio acorde, privado y seguro para hablar, como por ejemplo el de la pornografía. Número 4. Establece conversaciones incómodas. En las relaciones significativas, esas que merecen la pena, siempre hay un montón de conversaciones incómodas y cuando el tema es la sexualidad, pues aún más. Empecemos por reconocer que hablar de pornografía es uno de esos temas, pero podemos hacérselo saber. Eso genera empatía,
Para este tipo de conversaciones es importante buscar el mejor espacio para platicar. Dejen sus dispositivos en otro lugar y dedíquense toda su atención. Número 5. Responde todas sus preguntas con verdad, pero no esperes hasta que tu hijo o hija pregunte para hablar de sexualidad. Es maravilloso cuando nuestro niño, niña o adolescente tienen el deseo de preguntarnos y reflexionar sobre temas de sexualidad. Hay que aprovecharlo y contestarle siempre con la verdad. De no hacerlo, buscará esa información por otro lado y aprenderá que son temas que no debe tocar en familia. Abre la comunicación en estos temas antes de que la pornografía llegue a su mundo. Si les hablas desde temprana edad, lo sentirán como normal y podrán aceptarlo mejor e incluso disfrutar este tipo de charlas. Si no lo hiciste, no te preocupes. Nunca es tarde para empezar a abordar los temas. Número 6. No des nada por hecho ni juzgues sus preguntas. Vence la tentación de dar una respuesta inmediata a lo que te pregunta. Es importante que indagues antes de dónde viene su duda. ¿Vio algo? ¿Alguien le platicó sobre el tema? ¿Quién? Pero cuida que el tono no sea interrogatorio. Solemos hacer conjeturas sobre sus preguntas. La curiosidad de las infancias es meramente cognitivo e intelectual, pero conforme van creciendo, su visión de la sexualidad se transforma y cambian la manera en que preguntan. Ponte en sus zapatos y utiliza unos lentes de su medida para ver las cosas. Eso te ayudará a comunicarte con mayor asertividad. Número 7. Brinda más preguntas que respuestas. Las personas adultas estamos acostumbradas a dar respuestas rápidas y concretas a las preguntas de las infancias y adolescencias. Y eso es un error, porque nos perdemos de la maravillosa posibilidad de conocer a nuestros hijos e hijas. ¿Cómo piensan? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué tanto son capaces de ser críticos frente a lo que escucharon o vieron? Finalmente, ellos y ellas son la llave para conocer su mundo y mantenernos actualizados. Número 8. Escucha con atención, no emitas juicios de valor. Es importante que enviemos el mensaje de que en casa, con nosotros, puede hablar de todo, que no hay tema prohibido y que su palabra es válida. Para ello es fundamental escucharles. Puede ser que no estés de acuerdo, pero eso no te da derecho a invalidar lo que diga o piense él o ella. Número 9. No establezcas un monólogo eterno. Una pregunta simple se puede convertir rápidamente en un monólogo moral interminable. Pensamos que lo más importante es responder e incluso brindar todos nuestros valores morales al respecto. Por eso muchas adolescencias piensan: ¿preguntarle a mi mamá algo sobre sexualidad? Ni loca. Los adolescentes nos necesitan como referentes siempre. Necesitan saber nuestra visión de las diversas situaciones y temas. Eso les genera un referente propio que podrán cuestionar o no en la adolescencia, pero que siempre será un punto de partida para conocer y cuestionar la realidad. Número 10. No tires la toalla. No renuncies a seguir intentando comunicarte, aunque no salga bien a la primera o a la segunda. Con el tiempo lo irás logrando cada vez mejor. Una sola conversación no genera impacto. Debes involucrarte profundamente en su vida y solo comunicándose lo pueden lograr. Y mira que debemos fortalecer la comunicación, no solo en casa, también en los ámbitos donde nos movemos, y aquí ya nos dieron muchos consejos, así que a ponerlos en práctica. Nos escuchamos la próxima semana. Redes con límites seguros. Una producción de Radio Educación, El Hilo de Ariadne, Sexualidad ATI y Mujeres en Frecuencia. Hoy participamos en las voces Michelle Alejandra Wong Sámano, Alexandre Crespo Godínez. En la producción Gabriel B. Cárdenas, Alejandro Ramírez, Lourdes Garzón, Elena Laguarda y Joel Rentería. Música Kevin MacLeod.
Participación especial de la Telesecundaria de Xochicalco, Morelos. Voz y producción general, Lourdes Barbosa. Visita nuestras páginas www.mujeresenfrecuencia.org, www.sexualidadati.com. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Recuerda, Sexualidad a ti y Redes con Límites Seguros.